Bueno, en principio pedirle un análisis quizás a partir de algunas medidas que se anunciaron hace poco, ¿no? Y algunos cambios que hubo en la economía, por ejemplo, una devaluación un poco acelerada. Bueno, ¿cómo estaban viendo ustedes este panorama económico en términos generales? En realidad lo que estamos viendo estamos asistiendo a una devaluación que de alguna manera es una contradicción galopante con el espíritu del relato, ¿no? No olvidemos que siempre el discurso del gobierno fue que no iba a caer en medidas de esta naturaleza, en una devaluación. Y más allá de las medidas que se tomen para corregir el primer impacto, lo cierto es que entre la inflación del último tramo del año pasado y la devaluación ejecutada en este primer bimestre, hay una pérdida significativa del poder adquisitivo y el gran interrogante es ¿quién va a pagar eso? Hasta ahora lo están pagando vía del precio en las góndolas el pueblo trabajador. El gobierno apostaba que el acuerdo de precios sea lo que contuviera esa especie de traslado de los precios. ¿Creen que eso está funcionando? Si nos remontamos a aquel anuncio de que con las agrupaciones juveniles iban a hacer una brigada para controlar los precios, todavía en la época de Moreno, y lo que está ocurriendo ahora, donde inclusive hoy venía escuchando que hay cámaras completas en muchas provincias del interior de nuestro país, donde el acuerdo de precio no ha llegado y algunos lo desconocen, estamos viendo de que está por verse si esta experiencia, que nunca ha sido demasiado exitosa en el país, da el resultado que se busca. ¿Por qué nunca ha sido exitosa? ¿A qué se lo adjudicaría? No ha sido exitosa porque hacer un seguimiento de precio y todo demás requiere de una estructura de seguimiento que me parece que no tiene el Estado. Y este es un Estado que todavía no ha acompañado el mismo ritmo de crecimiento y de transformación que ha tenido la situación en los últimos años. Es un Estado que primero fue perforado por el neoliberalismo en la década del 90. No alcanzó a recuperarse en el interregno hasta que llegó el kirchnerismo al gobierno, y el kirchnerismo en el gobierno, a pesar de que le ha dado una impronta de mucho protagonismo, también, al igual que en otros casos, ha colonizado de alguna manera gran parte del segmento, y creo que el ejemplo más notable es el propio INDEC, ¿no? Que es el remedio que le aplicó al valor de referencia de los precios y que ha terminado ser peor el remedio que la enfermedad. En lo que es específicamente la cuestión de la devaluación, por lo menos lo que se decía desde el gobierno, o al menos desde algunos sectores del kirchnerismo, antes que enfocarlo en el gobierno, era que se lo adjudicaban a la presión de algunos sectores, por ejemplo el sector agropecuario financiero, como que lo que habían hecho era presionar para que se produzca esta devaluación, como si ustedes creían que hubo una presión desde este sector para que esto suceda. Nunca dejó de haber presiones de parte de esos sectores o de los sectores dominantes en la Argentina, no en este último tramo, sino a lo largo de los 10 años. Es decir, no es la primera vez que el gobierno enfrenta una situación de esta naturaleza. Lo importante es que no construyó nunca ningún organismo, no construyó una estrategia que le permitiera ser más exitosamente frente a este tipo de presiones. En la mayor fuga de capitales de la era de Kirchner se ha dado estando presente Cristina Fernández de Kirchner. La fuga de capitales está por arriba de los 100.000 millones de dólares y algunas cosas han estado haciéndose mal en materia económica. Y en cuanto a la inflación, ¿ustedes qué alternativas ven a la hora a partir de estas medidas que se tomaron y que no han funcionado, para poder controlarla? Me parece que una de las cuestiones fundamentales es principalmente tratar de tener un diagnóstico mucho más preciso de lo que está ocurriendo. Esto implicaría de alguna manera desmontar parte del discurso, como este que acabo de mencionar respecto a la devaluación. De hecho, una situación de esa naturaleza
desmontar parte del discurso implicaría un retroceso muy grande en términos de aceptación de la realidad por parte del pueblo y de la propia dirigencia, ¿no? Digo, hay en marcha una seguidilla de contradicciones muy fuerte. Primero, el blanqueo de capitales, que iba a reunir más de 3.000 y pico millones de dólares y no ha llegado ni a 1.000. Debe ser el reconocimiento de un fracaso. Segundo, el hecho de que no íbamos a volver a los mercados, o en todo caso íbamos a tener una posición de fuerte soberanía y de autonomía frente a los organismos multilaterales de crédito. Hemos regresado a discutir con el Club de París, estamos en tratativas con el CIADIC, cuando se dijo todo lo contrario. Tercero, el hecho de la devaluación, cuando se dijo que este no era un gobierno, no esperen de mí una devaluación, implica que realmente hay una incertidumbre y que la palabra del Ejecutivo ya no goza del mismo crédito que tenía un tiempo atrás. Y para avanzar en ese sentido, ¿no? Para poder, por ejemplo, esto que decía, la discusión, o tener mayor autonomía con respecto a estos mercados financieros, poder enfrentarse, si se quiere, a sectores del agro vinculados al sector financiero. Digo, ¿tienen kirchnerismo hoy la fuerza social necesaria para avanzar en ese sentido? ¿Usted cómo lo ve? Y me parece que esa fortaleza que tenía en los primeros años de Néstor Kirchner hoy ha menguado significativamente. No creo que haya hoy, y en ese sentido creo que ha habido una equivocación muy gruesa de parte de la Presidenta de la Nación cuando decide quebrar la alianza o tomar distancia, o le podemos poner el adjetivo que querramos, cuando empieza la crisis con la Secretaría General de la CGT y una parte significativa de los trabajadores toma distancia de este gobierno. Cuando a mí me preguntan eso, ¿cuándo sucedió? Y hace casi 3 años. Y eso lo tiene que anotar en la bitácora de navegación el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y usted ve la posibilidad de o al menos en qué términos se podría dar un reencuentro, una nueva posibilidad de dialogar con el gobierno? ¿Existe esa posibilidad? Si la Presidenta escucha y expresa voluntad de cambio, sí. Si la Presidenta escucha y sigue aferrada a sus propias recetas, yo creo que está lejos a esa solución. ¿Pero en qué cambios, por ejemplo, deberían suceder? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una agenda que le venimos reclamando, que son cuestiones que dependen enteramente del Poder Ejecutivo Nacional. La restitución del Fondo de las Obras Sociales es dinero de los trabajadores, no es dinero del presupuesto nacional. Por lo tanto, eso sería un gesto realmente importante y un giro importante en ese comportamiento. El hecho de que se revise dentro de un plan, podría ser hasta dentro de un plan, el esquema de impuesto a las ganancias, que impacta fuertemente sobre las ramas más dinámicas de la economía de algunos sindicatos, también sería un gesto importante y reconocer que se han cometido errores. El problema alrededor de que haya un aumento de emergencia para los jubilados, porque si estamos pagando a los organismos multilaterales de crédito, o estamos ensayando pagar, y estamos haciendo inversiones con los fondos que surgen del ahorro interno de la seguridad social, bien se podría dar un aumento de emergencia a esa franja tan golpeada que representa el 70% de los jubilados, entre los cuales está mi madre. Digo, este sería un acto de estricta justicia. Bueno, esas son las cosas de cambio. La Presidenta, en ese sentido, creo que no está dispuesta a hacer ningún cambio. Imagino que esto debería ir acompañando de un gesto también político, ¿no? De recibirlos al sector del moyanismo, digamos, de la CGT encabezada por Moyano. Eso se debería reconocer hasta en los pasajes de la propia historia. Inclusive enemigos irreconciliables en la historia que han atravesado guerras se han juntado a posterior, y eso ha implicado un salto en la grandeza de la democracia, en el fortalecimiento de las instituciones. Alguien se lo debería recordar a la Presidenta. Y ya recientemente hubo, en el marco de todo este escenario, ¿no?, que usted describía previamente económico, hubo un anuncio, previo también incluso a la aceleración de la depreciación del peso, que fue el anuncio de este programa nuevo que es el Progresar. ¿Cómo veían esta iniciativa?
Es una iniciativa positiva, pero en el medio de un contexto, hay que mirar todo el contexto. Digo, una cosa si esto se hubiera tomado hace 2 años atrás, donde de repente esa inclusión hubiera ido generando una dinámica económica que les permitiera generar otra situación más general, porque en definitiva lo que va a sacar a esos jóvenes de la postergación o de esos lugares malditos de la pobreza es teniendo más trabajo. Y para nosotros trabajo digno no significan acuerdos ni subsidios de sobrevivencia. Para nosotros trabajo digno significa trabajo estable, con una buena paga, con convenios colectivos, con derecho a la seguridad social y con derecho a sindicalizarse. Para nosotros eso es trabajo digno y representa la bandera irrenunciable que nosotros no nos burlamos, que es la de la justicia social. Que en eso me parece que hay una diferencia en cuanto a la inclusión. Me parece que la justicia social es un grado superior en ese sentido. ¿No puede pensarse como un mientras tanto, un contener en la medida que se avanza en ese sentido? Bueno, pero si nosotros vemos todavía la persistente cifra de desigualdad, cuando se habla de desempleo, por ahí ha habido varios enfoques en estos días, alrededor de si se redujo la pobreza, si los convenios, si esto. Pero si nosotros lo miramos desde el punto de vista de 10 años, como muchas veces le gusta hacer al gobierno, que siempre se remite al 2003, 2007 y no lo hace en esta última etapa, nosotros vemos que realmente el país en términos históricos ha avanzado muy poco. Teníamos más igualdad, menos desocupación, más movilidad social y mejores índices de crecimiento y desarrollo en la década del 70 que ahora. Sí, eso ni hablar, sí. Pero, y en este escenario, ¿no?, que ustedes muy bien describía, ¿cómo ve el camino hacia las paritarias de este año? ¿Cree que va a ser un poco un Lo veo de escabroso, tensión? lo veo muy escabroso por estos dos elementos que me detengo a subrayar, que son el tema de la inflación en el último tramo del 2013 y la devaluación del 2014. Insisto con esto que dije antes, el interrogante es ¿quién va a pagar esa brecha hasta tanto se pongan en línea los precios, la canasta de bienes y de alimentos, las tarifas y el comportamiento de las variables económicas? ¿Quién paga esos 3-4 meses donde ya se perdió poder adquisitivo? Sería bueno que responda alguien del Ejecutivo a ver quién va a pagar para cerrar esa brecha.